Por supuesto, las personas que nos siguen a través de las redes y las personas que nos acompañan en esta sala. Vamos a dar inicio a esta sesión de cabildo, si es tan amable, por lo cual solicito al señor secretario proceda a pasar lista de asistencia. Muy buenas tardes. Con la autorización del ciudadano presidente municipal, constitucional y en el desahogo del primer punto del orden del día, procedo a pasar lista de asistencia. Ciudadano Pedro David Rodríguez Villegas, presidente municipal. Presente. Ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica municipal. Ciudadana Leliane Arce Richard, segunda síndica municipal. Ciudadano Carlos Madrazo Limón, primer regidor. Presente. Ciudadana Ana Laura Ángeles Valencia, segunda regidora. Presente. Ciudadano Aldo Alejandro León Navarro, tercer regidor. Ciudadana Mariana Elidet Delgado Áviles, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Derek Isaac Cancino Aguilar, quinto regidor. Presente. Ciudadana Andrea Hinojosa Pérez, sexta regidora. Ciudadana Paola Ivette Salazar Vázquez, séptima regidora. Presente. Ciudadano Celso Domínguez Cura, octavo regidor. Presente. Ciudadana Verónica Pérez Martínez, novena regidora. Ciudadano Jesús Adolfo Oliva Arismendi, décimo regidor. Ciudadana Cristina Margarita Silva González, décima primera regidora. Presente. Ciudadano Jonathan Martínez Monroy, décimo segundo regidor. Presente. Se da cuenta de la presencia de 11 de un total de 15 integrantes de Cabildo, certificando la existencia del quórum legal para sesionar. Asimismo, se da cuenta de los escritos presentados por el ciudadano Aldo Alejandro León Navarro, tercer regidor, que no asiste por motivos personales; por el C. Jesús Adolfo Oliva Arismendi, décimo regidor, que no asiste por motivos previamente agendados; y por la ciudadana Armida Álvarez Gutiérrez, primera síndica municipal, que no asiste por motivos de agenda. Siendo las 14:05 del día viernes 12 de junio del año 2026, declaro formalmente la apertura de la 59ª sesión ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2025-2027. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. En el desahogo del numeral 2 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional y tomando en cuenta que todos ustedes tienen conocimiento del mismo, se somete a su consideración la dispensa de su lectura y la aprobación de su contenido. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No hay comentarios. Quienes estén a favor de la aprobación del orden del día para la presente sesión ordinaria de Cabildo, si van a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Quien tenga interés de tratar algún asunto general, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.1 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, procedo a solicitarles la dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la 58ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el día 3 de junio del presente año, tomando en consideración que la misma les fue turnada en sus oficinas para su revisión y se realizaron las correcciones por ustedes solicitadas. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, iban a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Se hace su conocimiento que el acta estará a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento para su firma correspondiente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.2 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra la ciudadana Andrea Hinojosa Pérez, sexta regidora y presidenta de la Comisión Edilicia Transitoria de Tenencia de la Tierra, Desarrollo Urbano y Gestión de Títulos, quien dará la lectura al dictamen del expediente SA/146/comisiones. En lo conducente, adelante, regidora. Con su venia, señor presidente, compañeros ediles, este dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Tenencia de la Tierra, Desarrollo Urbano y Gestión de Títulos, a solicitud del director de Desarrollo Territorial, el licenciado Jarquín, relativa a la certificación de vías públicas existentes y desincorporación de la vialidad de una superficie de 20.499 metros cuadrados, de acuerdo al plano actualizado de la manzana 452 y área remanente de la zona 01 del exejido Santiago Tepalcapa 3, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, informamos que esta comisión votó de manera unánime a favor. En coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS,
y queda en el expediente SA/146/comisiones. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No hay comentarios, síbanse manifestar el sentido de su voto levantando la mano. A favor, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.3 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene el uso de la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión Edilicia de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA/147, comisiones. En lo conducente. Adelante, señor regidor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos mis compañeros presentes. Con su permiso, presidente. En cuanto al dictamen del turno SA/147, comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinaron los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Edith Julia Lira Aguirre, mediante la cual solicita apoyo económico para la participación de su menor hija bailarina de ballet en el Veganova International Program VIP Summer 2026, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, del 22 de junio al 3 de julio del presente año, en virtud que la solicitud no cumple con los lineamientos del programa municipal Incentivo a Deportistas de Alto Rendimiento Destacados, toda vez que la peticionaria se ostenta como habitante de este municipio. Sin embargo, en la evidencia documental que adjunta se advierte que su INE corresponde a un domicilio de residencia fuera de este municipio, por lo que al no tener residencia dentro de este municipio no se considera viable otorgar dicho apoyo, pues la misión de este honorable ayuntamiento es salvaguardar los intereses de los atizapenses y contar con un gobierno con políticas públicas primordiales que transforme el gasto público en inversión pública, para que el presupuesto que se ejerza tenga un impacto en el desarrollo económico, educativo, familiar, social, cultural y material para todos los habitantes del municipio, por lo que al otorgar dicho apoyo se establecería un precedente inequitativo respecto a habitantes de este municipio que enfrentan condiciones similares y no han sido beneficiados. Segundo, túrnese el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que, una vez desahogado, proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. ¿Cuánto? Muchas gracias, regidor. Se hace constar la asistencia de la ciudadana Liliani Arce Richard, segunda síndica municipal. Bienvenida, síndica. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.4 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión Edilicia de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA/148, comisiones. En lo conducente. Adelante, señor regidor. Con su permiso. En cuanto al dictamen del turno SA/148, comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Juan Manuel Castillo Calderón, músico atizapense, mediante el cual solicita apoyo económico para participar en los eventos denominados 18º concurso de intérpretes celebrarse en el estado de Colima los días 5 y 6 de junio, 12º concurso nacional de guitarra de México a celebrarse en la ciudad de Saltillo, Coahuila los días 4 y 6 de julio, y el concurso internacional de guitarra de Paracho a celebrarse en Paracho, Michoacán, del 5 de agosto del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnico de la Presidencia Municipal. Dicho apoyo se autoriza por la cantidad de 10,000 pesos en la partida presupuestal 4411, cooperaciones y ayudas y con carga a Dirección de Desarrollo Social.
Sumado a ello, los gastos de la partida 4411 Cooperaciones y Ayudas deben entregarse en estricto apego a la documentación conforme a los lineamientos vigentes de asignación, aplicación y comprobación de gasto público. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente en la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. ¿Es cuándo? Regidor, pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No hay comentarios, iban a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.5 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene uso de la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión Edilicia de Hacienda, que dará lectura al dictamen del expediente SA/149/comisiones. En lo conducente, adelante, señor regidor. Con su permiso. En cuanto al dictamen del turno SA/149/comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Wilber Catarino Nolasco Rodríguez, director escolar de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, mediante la cual solicita apoyo económico destinado a cubrir los gastos generados por el traslado y hospedaje de los alumnos que participaron en el programa First League llevado a cabo en el 21 de febrero del presente año en Monterrey, Nuevo León. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, en virtud de que el evento referido tuvo lugar el día 21 de febrero del presente año y de acuerdo con el calendario presupuestal vigente no se encontraba contemplado, sumado a que se superaron los tiempos establecidos y no contaron con evidencia o documentación oportuna que permita su registro contable conforme a lo dispuesto en los artículos 285, 286, 287 y demás relativos del Código Financiero del Estado de México y municipios, así como a los principios de registro de vengo comprobación y ejercicio oportuno del gasto público. No es procedente realizar la erogación con cargo al presupuesto actual. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que, una vez desahogado, proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. ¿Es cuándo? Gracias, regidor. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No hay comentarios, íbamos a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.6 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión Edilicia de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA/150/comisiones en lo conducente. Adelante, regidor. Con su permiso. En cuanto al dictamen del turno SA/150/comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, Salud, México 2022-2024, aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Laura Diego de Jesús, boxeadora, mediante la cual solicita apoyo económico para su próxima pelea que se llevará a cabo el 30 de mayo del presente año en Mexicali, Baja California. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Dicho apoyo se autoriza por la cantidad de 10,000 pesos en la partida presupuestal 4423, premios, estímulos, recompensas, becas y seguro a deportistas y con carga a la Dirección de Desarrollo Social. Sumado a ello, los gastos de la partida 4423, premios, estímulos, recompensas y becas y seguros a deportistas, deberán entregarse en estricto apego a la documentación conforme a los lineamientos vigentes de asignación, aplicación y comprobación del gasto público. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero,
se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. Gracias. Gracias, regidor. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Adelante, regidor Derek. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros, ediles, ciudadanos que nos acompañan en este recinto y que nos ven a través de las redes sociales. Únicamente quisiera externar un poquito el sentido de mi voto. En esta ocasión será en abstención, y no por la naturaleza del apoyo, sino por una situación que genera duda y que no creo que sea congruente como edil ante la ciudadanía. Justamente el quinto punto al orden del día, que se acaba de votar, fue negado porque se metió a destiempo. Este voto, el dictamen va en el sentido positivo cuando el evento ya fue el 30 de mayo. Entonces, a veces a mí me resulta un poco complicado explicarle a la ciudadanía cuando se acercan a las regidurías el por qué se negó uno o se negó otro. Me queda claro que mis compañeras y compañeros de la Comisión Edilicia de Hacienda hacen su mayor esfuerzo, cumplen con los lineamientos de la comprobación del gasto. Sin embargo, pues recordarán que yo en cabildos anteriores hice una propuesta que lamentablemente no procedió, y creo que es importante que se tengan reglas claras para que todos, sin distinción de colores, puedan tener argumentos de explicar a la ciudadanía el porqué del sentido de un dictamen a favor o en contra. Y además, yo tengo la oportunidad de conocer a mis compañeras y compañeros en lo personal, quienes participan en la Comisión Edilicia de Hacienda. Sé que pues intentan hacer su trabajo sin distinción de colores, pero lamentablemente no tengo más elementos para poderlos defender ante la ciudadanía cuando llegan y cuestionan situaciones como esta índole, ¿no? Yo ahí haría un llamado respetuoso a todos los que aquí conformamos este cabildo, a que tal vez se pudiera volver a poner en la mesa el que puedan tener unos lineamientos donde yo creo que hoy, a año y medio de las funciones, tienen perfectamente claro lo que les llega, cómo se discute, hasta dónde tienen los límites, y no únicamente limitarnos a los lineamientos de la comprobación del gasto, sino tener justamente la transparencia para que los ciudadanos sepan en qué caso sí y en qué caso no van a poder ser beneficiados. Este cabildo tiene la mejor intención, lo he dicho en otras ocasiones, a comparación de otros municipios. Aquí sí se está tratando de apoyar a la ciudadanía, pero creo que debemos de ser congruentes en tener reglas claras para que todos podamos darle frente a la ciudadanía y exponerle la misma respuesta, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. No hay más comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. El desahogo numeral 2.7 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional. Tiene sobre la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión Edilicia de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 151, diagonal comisiones. En lo conducente. Adelante, regidor. Con su permiso. En cuanto al dictamen del turno SA, diagonal 151, diagonal comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión Edilicia la solicitud presentada por la ciudadana Natalia Matus Macías, mediante la cual solicita apoyo económico para su menor hijo, integrante de la Selección Nacional de Minibásquet Mi Sueño Olímpico, Generación 3, categoría 2014-2015, rama varonil, región 5, a fin de asistir al evento internacional que se llevará a cabo en Costa Rica del 5 de agosto al 10 de agosto del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnico de la Presidencia Municipal, en virtud de que, posterior al haber realizado una revisión minuciosa del expediente integrado con motivo de la petición, no se acredita plenamente la necesidad de erogar recursos públicos municipales para dicha petición. Segundo, túrnese el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Gracias, regidor. No habiendo comentarios, íbanse a manifestar el sentido de su voto levantando. Adelante, regidor. Gracias.
Con su permiso, señor presidente. Bueno, en esta ocasión quisiera expresar algunas consideraciones respecto al dictamen emitido por la Comisión Edilicia de Hacienda relativo a la solicitud de apoyo económico para un pequeño deportista integrante de la selección nacional que habrá de representar a nuestro municipio y a nuestro país en una competencia internacional. Al revisar el expediente, observé que una de las razones principales para determinar la improcedencia del apoyo consiste en señalar que la organización deportiva presumiblemente cuenta con mecanismos de apoyo, logística y cobertura para los participantes. Sin embargo, de las consultas realizadas sobre este asunto, se desprende de que no existe dentro del expediente documentación que acredite dicha circunstancia, por lo que considero que dicho elemento merece un análisis más profundo antes de que este cabildo emita una determinación definitiva. Mi preocupación no radica únicamente en este caso en particular, sino en la necesidad de que las decisiones que adoptemos cuenten con elementos objetivos, verificables y suficientemente motivados, especialmente cuando se trata de las solicitudes relacionadas con el desarrollo deportivo de nuestros jóvenes. Por eso, en ejercicio de las facultades de deliberación y resolución que nos otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y toda vez que el Pleno del Cabildo es la máxima autoridad de este ayuntamiento con facultades plenas para modificar los dictámenes que emiten las comisiones edilicias, me permito diferir del sentido propuesto en el resolutivo que nos ocupa. Compañeros ediles, si bien la comisión ha emitido una opinión en sentido negativo, considero que existen elementos materiales y la viabilidad presupuestal y social que para este ayuntamiento, y la viabilidad presupuestal para que este ayuntamiento otorgue el apoyo solicitado. Por lo anterior, en este acto propongo formalmente la modificación del dictamen en los siguientes términos. Que se modifique el punto de acuerdo primero para pasar de sentido negativo a sentido afirmativo, quedando redactado de la siguiente manera. Se aprueba otorgar el apoyo solicitado por la ciudadana Natalia Matus Macías para su menor hijo, integrante de la Selección Nacional de Minibásquet, Mi Sueño Olímpico, Generación 3, categoría 2014-2015, rama varonil, región 5, a fin de asistir al evento internacional que se llevará a cabo en Costa Rica del 5 de agosto al 10 de agosto del presente año, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y a la comprobación debida. Solicito, presidente, que instruya al secretario que someta a votación de este pleno mi propuesta de modificación antes de votar el dictamen en sus términos originales, para que sea el cabildo quien determine la procedencia del apoyo. Considero que esta medida abonaría a la certeza, transparencia y objetividad que deben regir nuestras determinaciones, y si la mayoría de este cuerpo edilicio considera procedente mantener el dictamen en sus términos y negar el apoyo solicitado, deseo dejar constancia de que desde mi perspectiva no se aportaron los elementos objetivos y plenamente verificables que justificaran de manera fehaciente la improcedencia del apoyo solicitado. Asimismo, considero que la ausencia de lineamientos, criterios o reglas para la valoración de este tipo de solicitudes genera incertidumbre respecto de los parámetros utilizados para la toma de decisiones, particularmente cuando se trata de casos similares que pudieran recibir tratamientos distintos. Por ello, reitero respetuosamente la importancia de que este cabildo avance en la construcción de criterios claros, transparentes y uniformes que otorguen certeza tanto a los integrantes de este cuerpo edilicio como a los ciudadanos que acuden en busca del apoyo. Es cuanto, presidente. Solicito que mi propuesta y los términos de esta intervención consten íntegramente en el acta respectiva. ¿Alguna otra comentario? Lo único que podemos sugerir es que se vuelva a turnar a la comisión, porque no lo podemos meter, porque es una decisión que tiene la comisión. Es correcto. Pero normalmente ha habido casos que se meten nuevamente, se les solicita a los ciudadanos que lo… Es correcto. Se estudia y en algunos casos ha salido positivo, como es el último. Somos muy respetuosos siempre de la decisión que toma la Comisión de Hacienda. Obviamente somos un órgano edilicio, entonces por respeto es a lo que ustedes ya determinaron. Entonces con mucho gusto se puede turnar nuevamente a la comisión y hacemos en otra ocasión, se puede volver a hacer la
la solicitud y que se pueda someter a la Comisión de Hacienda. ¿Me parece bien? Adelante. Se puede volver a meter, pero aquí no podemos someterlo porque ya está determinado. Bueno, Compañeros, solicitemos, sí, eso, entonces que se volverlo a regrese meter, por favor, Comisión de Hacienda regidora. Sí. para que haya esa certeza para un análisis complementario, obviamente a efecto de que el dictamen pueda contar con mayores elementos, toda vez que habla un dictamen de presunción, no un tema objetivo. Se puede volver a meter obviamente para perfeccionarlo. Adelante. Sí, solamente que aquí las personas involucradas tendrían que volver a solicitarlo y como se hizo en el del dictamen del punto 5, se volvió a ingresar y volvieron a poner ya más extenso el expediente, entonces igual digo, si tienen alguna duda se pueden acercar a nosotros, pero si tienen las pruebas de que no existe ningún cobro y demás, lo que estás fundamentando, lo pueden anexar al expediente para que eso amplíe el dictamen de nosotros. Precisamente, Adelante, regidor. Una disculpa. Pues, entendiendo que estamos en una sesión solemne de Cabildo, yo únicamente de manera muy respetuosa apelaría a que seamos respetuosos de la ley y lo digo con muchísimo respeto. Creo que aquí quien tendría que dar la respuesta es quien preside la asamblea, que en este caso es el señor presidente, quien instruiría a usted, señor secretario, el sentido de la votación únicamente, porque la propuesta de la compañera la fundamenta en las atribuciones que nos da el reglamento orgánico, digo el reglamento de Cabildo y la ley orgánica, y bueno, yo entiendo la respuesta, creo que es positiva, nada más mi observación es sobre la forma, pues que es el presidente el que nos lo tendría respetuosamente y jurídicamente que decir, ¿no? Ok, y en base a lo que propone precisamente nuestra regidora, si les parece bien, que se regrese el presidente de la Comisión de Hacienda a su revisión y en todo caso la integración de los documentos que hicieron falta para poder obviamente hacer un análisis exhaustivo de la petición. Entonces, si les parece bien, someteríamos a consideración en esos términos, regresarlo a comisiones, a la Comisión de Hacienda, si es tan amable. Entonces, señor secretario, le solicitaría someterlo a consideración del Pleno. Como dice el reglamento, una vez concluida la discusión del dictamen en lo general, el presidente somete a consideración y obviamente se determina el acuerdo, si ese asunto se da por concluido, se regresa a la comisión, tal como lo acaba de instruir el señor presidente, se regresa a la comisión. ¿Quién está a favor? Por favor, someter la votación. A favor, para regresar a la comisión. En contra. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. El desahogo numeral 2.8 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional. Tiene sobre la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 152, diagonal comisiones. En lo conducente, adelante, regidor. Con su permiso. En cuanto al dictamen del turno SA, diagonal 152, diagonal comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Alejandro Montelongo Villegas, mediante la cual solicita una prótesis del pie izquierdo, quien refiere sufrió una amputación, solicitud remitida a través de del secretario técnico de la presidencia municipal. No obstante, se canaliza al sistema municipal DIF Atizapán de Zaragoza, ya que dicha institución cuenta con mecanismos y programas de apoyo específicos para personas en condición vulnerable o con discapacidad, por lo que es posible que se le oriente, gestione el acceso al apoyo continuo, donación o subsidio relacionado con prótesis, terapias de rehabilitación y seguimiento médico especializado. Segundo, turnes el presente dictamen al secretario del ayuntamiento a fin que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del ayuntamiento a efecto de que, una vez desahogado, proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. Adelante, regidor. Muchas gracias. Señor presidente, nada más solicitándole, en
en este tipo de apoyos, en alguna ocasión anterior, tuvimos la oportunidad de que la Secretaría nos pudiera informar algunas de las respuestas que el sistema municipal ha dado en este sentido. Este dictamen, por ejemplo, que se turna al DIF, lamentablemente después de aquella ocasión no hemos ya vuelto a tener mayor información. Entonces, no sé si nos pudiera apoyar a girar sus instrucciones, señor presidente, a que nos puedan hacer llegar esa información. Yo creo que lo correcto sería de forma mensual, para que nosotros podamos tener conocimiento y saber qué es lo que determinó el DIF, ya que pues nos han llegado algunos vecinos también a la regiduría comentándonos que ya no, y no sabemos qué contestarle, porque no sabemos el por qué el DIF pudo haber determinado el que era o no era acreedor a dicho apoyo, ¿no? Entonces, yo aquí el sentido de mi voto no es por el dictamen, simplemente es por esta situación de falta de información, me abstendré en este sentido, pero le solicito, yo sé que las veces que le hemos pedido se nos ha dado, pero yo nada más pediría que fuera constante mensualmente para que todos tuviéramos la información. De acuerdo. No hay más comentarios, si vas a manifestar el sentido de su voto. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. En el desahogo numeral 2.9 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, tiene sobre la palabra el ciudadano Jonathan Martínez Monroy, 12º regidor y vocal de la Comisión de Hacienda, quien dará lectura al dictamen del expediente SA, diagonal 153, diagonal comisiones. En lo conducente, adelante, regidor. Con su permiso. En cuanto al dictamen del turno SA, diagonal 153, diagonal comisiones, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda determinó los siguientes puntos de acuerdo. Primero, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 41 y 42 del reglamento de las comisiones edilicias del municipio de Atizapán de Zaragoza, México 2022-2024, no aprueba por mayoría de votos de los integrantes de la comisión edilicia la solicitud presentada por el ciudadano Ricardo Landeros Elskich, párroco de la iglesia de San Juan de los Lagos, para la celebración del 50 aniversario de la capilla y de la fiesta patronal, a realizarse el 14 al 16 de agosto del presente año. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Lo anterior a razón de que es la Dirección de Vinculación Ciudadana el área correspondiente para atender y dar seguimiento a este tipo de peticiones. No obstante a lo anterior, se turna el presente asunto a la Dirección de Vinculación Ciudadana a efecto de que verifiquen su viabilidad presupuestaria y de ser el caso realice los trámites administrativos necesarios para atender dicha petición. Segundo, túrnese el presente dictamen al secretario del Ayuntamiento a fin de que pueda analizarse, discutirse y en su caso aprobarse. Tercero, se instruye al secretario del Ayuntamiento a efecto de que una vez desahogado proceda a dar de baja el expediente de la lista de los asuntos pendientes turnados a la Comisión Edilicia de Hacienda. Cuarto, publíquese en la Gaceta Municipal. ¿Cuándo? Gracias, regidor. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, iban a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría, señor presidente. Señor secretario, continuamos con la presente sesión. En el desahogo numeral 2.10 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, está a su consideración el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, México, autoriza a turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda para su estudio, análisis y dictaminación la solicitud de la ciudadana Elvia Suárez Áviles, mediante la cual solicita apoyo económico permanente, manifestando tener a su cargo a 4 menores de edad y carecer de recursos suficientes para solventar los gastos necesarios para su atención y continuidad educativa. Solicitud remitida a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal. Expediente SA, diagonal 161, diagonal comisiones. Pregunto a los presentes si tienen algún comentario. No habiendo comentarios, iban a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Señor secretario, continuamos con el desahogo de la presente sesión. En el desahogo numeral 2.11 del orden del día, con la autorización del ciudadano presidente municipal constitucional, en el desahogo del apartado de los asuntos generales, tiene uso de la palabra la ciudadana Leliania Arce Richas, segunda síndica municipal. Adelante, síndica. Gracias, buenas tardes compañeros, a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Hoy quiero comentar un tema
que me hicieron los vecinos de la colonia Montemaría. Ellos se quejan mucho de que usted, presidente, inauguró el Parque Lineal Montemaría el 15 de noviembre del 2025, pero nos han hecho a través de las redes sociales llegar más de 10 videos donde, quisiera ponerlo, que no se ve o no funcionan las lámparas del Parque Lineal. Y así nos mandan sucesivamente todos los días durante 10 días que las luminarias no funcionan. Entonces, la intención de intervenir es que los vecinos tienen pues mucha inquietud de cómo es posible que se inauguren obras inconclusas. Entonces, ver qué solución se les puede dar a los vecinos de este parque lineal o por qué razón o motivo o circunstancia se inaugura una obra, se presume en las redes sociales sin que esté completa. Sería todo mi comentario. Gracias. Gracias, síndica. Adelante, regidor. ¿Es el Boulevard Zaragoza? No, es el Boulevard del Parque Lineal de la colonia Zaragoza. Es el Boulevard Zaragoza. Sí, pero las lámparas las inauguraron apenas. Sí, caray, pues hay que decirle a la señora gobernadora que se ponga a chambear, porque precisamente eso es una vialidad estatal y quien inauguró fue el gobierno del estado. Entonces, bueno, pues yo sé que este municipio trabaja y apoya a la señora gobernadora, pero el gobierno del estado tiene que hacer lo propio. ¿Es cuánto? No, yo entiendo su postura, regidor, pero a ver, una cosa es el bulevar que usted dice y otra es la continuación que se inauguró y hasta lo subieron en la página oficial del municipio de Atizapán de Zaragoza como una obra que incluía dentro del presupuesto. De hecho, aquí le enseño la publicación que hizo la página oficial, que incluía dentro de la inversión de más de 5,000 millones de pesos de obra pública que se inauguró ese año. Entonces, pues, ¿por qué también tratamos de confundir a la ciudadanía, regidor? Pues es lo que yo diría, porque hay que entender que hay 3 vialidades estatales en el municipio. Es la carretera Lago de Guadalupe, es el bulevar Adolfo López Mateos que tenemos aquí enfrente del Palacio y la carretera vía corta a Morelia, que es llamada el Boulevard Zaragoza. Precisamente abajo de ese bulevar pasa el Cutzamala. Y bueno, habría que tener un poquito pues a más profundidad, hay que entender cómo funciona esto. Inclusive nosotros no podemos meterle mano al bulevar si no es con permiso de la autoridad estatal. Entonces, bueno, pues el Estado tiene que cumplir con su chamba, y su chamba son sus vialidades y para eso está la Junta de Caminos. Entonces, ¿por qué el gobierno de Atizapán, mi abuelita, inaugura y se adjudica una obra que según… Aquí no dice que acompaña. Aquí son muy claros. Aquí dice, el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, inauguró el Parque Lineal Montemaría, una obra que forma parte de la inversión histórica de más de 2,000 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de Atizapán de Zaragoza. Y lo que yo tengo entendido es que esas lámparas sí entraron en el presupuesto de obra pública. Con gusto lo checamos, síndica. Pues habría que entenderlo un poquito mejor, pero no está. Pero entonces, no ¿cómo está en el vamos a presupuesto? meter lámparas No podemos presupuestar lo y que las no pagamos nosotros cuando le corresponde al gobierno del Estado? Pues cada quien, ahora sí que cada chango a su mecate y el gobierno del estado tiene que agarrar su mecate. Por eso, pero la continuación es la que se inauguró aquí. Pues eso dice dice la prensa. Bueno, ya sabemos que es muy aquí como diferente a dicen lo que una dice cosa, la hacen otra. Contraloría. Lo checamos, mucho gusto. Ciudadano Derek Isaac Cancino Aguilar, quinto regidor. Adelante, regidor. Muchas gracias. Señor presidente, recordará que el pasado 28 de abril, en la 6ª sesión extraordinaria de Cabildo, en el punto 3 del orden del día se aprobó la campaña de regularización sobre tenencia de la tierra para el ejercicio fiscal 2026.
En aquella ocasión yo les refería en mi intervención que había detectado que hacía falta complementar dicha campaña. El día de hoy me acompañan algunos líderes que me han visitado en la regiduría, vecinos del 6 de octubre, mi amigo Luis, mi amigo Venancio. Están contentos de que beneficia dicha campaña, pero lamentablemente quedó a medias. Una de las razones de este ayuntamiento pues, es aprobar acciones, no exclusivamente de una área. Entendemos que ese que ya se aprobó recae en el área de catastro para la regularización del traslado de dominio. Sin embargo, pues ellos no fue por mala fe que no quisieran regularizar su construcción y llegar a desarrollo urbano, simplemente desarrollo urbano estaba imposibilitado jurídicamente para darle los trámites. Entonces yo creo que sería muy valioso, señor presidente, yo entiendo su voluntad, acabamos de verlo a mediodía, tuvimos un importante evento con el IFREM, que se pueda considerar una campaña. Por ahí he tenido acercamiento con el director de desarrollo urbano, con Jarquín, externando esta situación. Ya se hizo en su pasada administración considerar también el área de desarrollo urbano y creo que ahorita urge en esa buena voluntad de ayudar a los ciudadanos atizapenses que se pueda llevar a cabo lo antes posible esta campaña para que así como regularizan la parte de su propiedad, yo en aquella vez citaba un principio general de derecho, pues que lo accesorio sufra la suerte de lo principal. En este caso, las construcciones que ya están edificadas en estos predios puedan regularizarse. Es cuanto. Sí, efectivamente, al respecto le comento que efectivamente el convenio con el IFREM habla obviamente de lo que es el predio, que es lo que estamos regularizando. Y hoy entramos en una segunda etapa que será regularizar la construcción por la afectación que se tiene obviamente en cuanto a la carga tributaria, que tendríamos que someterlo obviamente a consideración de Cabildo, es hacer el análisis, estudio, qué tan factible fuera obviamente hacer la condonación del impuesto por la regularización de la construcción y la actualización de los precios en cuanto a los metros cuadrados de construcción de cada predio, pero con todo gusto lo analizamos y lo sometemos a consideración de este pleno. De nada. Muchas gracias. En la zona numeral 3 del orden del día, tiene uso de la palabra el ciudadano presidente municipal constitucional, quien dará la declaratoria de la clausura de la sesión. Adelante, presidente. Siendo las 14:50 del día de la fecha, declaro formalmente clausurada la 59ª sesión ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2025-2027. Agradeciendo mucho a la presencia de todos y cada uno de los miembros del Cabildo, las personas que nos hemos de acompañar en esta sala y por supuesto las personas que nos hemos de seguirnos a través de las redes, deseándoles que tengan todas y todos ustedes una bonita tarde y un buen fin de semana. Muy buenas tardes.